11:21 de la mañana, nosotros continuamos en la parte final de este Mucho Humo del día de la fecha. Le damos la bienvenida en este caso a Edgar Lucero, es licenciado en Relaciones Internacionales, es periodista y está en Brasil. Gentilmente nos atiende para charlar unos minutitos con nosotros. Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Fabián y Mariana. Un gusto estar al aire con ustedes en esa querida ciudad de Corrientes. Muchísimas gracias, Edgar. Y bueno, queríamos conocer un poquito cómo percibís vos toda esta situación de la asunción, o por lo menos no la asunción, sino la elección por parte de los argentinos a Javier Milei como su nuevo presidente. Mirá, acá se recibió con gran preocupación el triunfo del presidente electo Milei, por causa principalmente de algunas declaraciones que él venía manteniendo durante su campaña y principalmente las últimas noticias que llegaron a Brasil referente a las relaciones bilaterales que tratará con Argentina, la salida, te enumero algunas, sí. Rápidamente, como la salida del Mercosur de Argentina, como no, digamos, tener una buena relación con Lula, que lo llamó en determinado momento de comunista, sí, y de corrupto. Lula dio una declaración justamente ayer, pública, diciendo que solo se retractase ahora el presidente Milei de esa manifestación que le hizo a un funcionario como el presidente de la República de Brasil, ¿no? Por otro lado, la prensa brasilera se pregunta cómo podrá gobernar un presidente que no tiene experiencia política y por otro lado está hablando de que no va a precisar de toda la casta política. Esto es lo más grave, porque no existe país del mundo que no precise del poder legislativo. Sí. Esto sea Senado, Cámara. No hay cómo aprobar absolutamente nada si no mantiene una relación coherente con su legislativo, por supuesto. Y aparte, Edgar, pensaba también en justamente el impacto a nivel regional, a nivel Mercosur, sobre todo con Brasil, porque nos unen lazos comerciales muy fuertes y mucho de lo que Argentina por ahí va generando depende también de esas relaciones con Brasil. Entonces es un escenario complejo también, en algo que vos mencionaste, ¿no? Esto de las relaciones bilaterales. Porque el embajador argentino Daniel Scioli ha tratado mucho de reconstruir esas relaciones con el país brasileño y hoy parece que vuelven a estar puestas en jaque. Exactamente, correctísimo lo que decís, concuerdo contigo. Te cuento que Daniel Scioli, embajador acá en Brasil, está haciendo un trabajo extraordinario, te diría que casi apolítico, porque es estrictamente efectivo el trabajo de él. Él tiene lo llamamos acá de máquina, porque continuamente están llegando delegaciones de empresarios argentinos. En el proceso que él viene conduciendo la embajada, se registra una cantidad de productos argentinos que no estaban en el país, llamale vinos, carnes, algunos productos lácteos, y tantas otras cosas, que realmente es un trabajo de Daniel Scioli, hay que reconocerlo. Y aparte tiene una relación excelente gubernamental con el gobierno, no solo de Lula, sino que transitó muy bien durante el gobierno del presidente Bolsonaro. Esto también preocupa, porque el empresariado brasilero, que estaba en pleno desenvolvimiento de anexar algunos productos argentinos que tienen un sello como si fuera de calidad, te diría, están preocupados. Edgar, aprovechando la mención de Bolsonaro, Milei ha mencionado a Bolsonaro y también a Trump como, en algún momento de su discurso, como referentes. ¿Cuál es
sensación en Brasil, la opinión de las personas respecto a lo que dejó Bolsonaro? Porque yendo como a datos duros, quizá podremos ver deflación, que ahora volvió a ser inflación, pero en cuestiones sociales la opinión es otra. Más o menos, el balance de el mandato de Bolsonaro, ¿cuál es para Brasil? Mira, te diría que muy, muy trágico, ¿no? Muy trágico, y yo no sé particularmente desde el punto de vista profesional de la prensa cómo duró 4 años. Se fue sosteniendo, digamos, como pudo por causa de la influencia de las Fuerzas Armadas y abriendo las canillas, como le decimos acá, las torneras, para poder dejar algunos sectores tranquilos como los de centro derecha. Pero se tiene el peor de los recuerdos, por supuesto. El país retrocedió prácticamente, te diría sin errar, unos 15 años para atrás, porque salud cero, economía cero, medio ambiente prácticamente se devastó, el Amazonas más que en 20 años, en 4 años se destruyó lo que había, ¿no? Entonces te podés imaginar que hay más o menos una sensación de tranquilidad después de la salida del expresidente Bolsonaro. Esto tiene un poco que ver con lo que está pasando en Argentina, porque la prensa relata que medio lo que pasa acá después pasa en Argentina, o a veces viceversa. Lo que pasó en Argentina repercute acá. Mira, vos entonces sabés que... Te escucho. No, perdón Edgar la interrupción, pero me parece interesante porque incluso esto de la derecha o de la extrema derecha es un fenómeno que también se viene dando a nivel global y a nivel regional. En distintos países repercute de distinta manera, pero por ahí es cierto esto de que se siente mucho más en relaciones como estas, donde lo bilateral es muy fuerte para ambos países, quizás más para la Argentina, y por eso termina teniendo el impacto que tiene. Exactamente. Es lo que ocurre y lo que estamos viendo como tendencia, ¿no? Prácticamente, me animaría a decirte, en América Latina, no se ha generado nuevos líderes que, digamos, sigan la trayectoria de lo que es la doctrina de una unidad política, esto sea un partido político. Fíjate que el peronismo o el justicialismo le pasó exactamente esto. Hoy el único referente que había era Massa, y bueno, Massa fue el candidato, pero no había opciones. Lo mismo le pasó al radicalismo y otros partidos menores, ¿no? Sí. Ahí aparece una tercera vía y gana las elecciones, como en Argentina. Alguien que, digamos, sería el voto castigo. Lo mismo que pasó con Bolsonaro. Bolsonaro era un ilustre diputado desconocido y apareció candidato de la derecha, que no existía en Brasil prácticamente, era centro y izquierda y centro izquierda, y bueno, y llevó porque era un voto castigo. El pueblo cansado dijo, bueno, vamos a apelar a esto a ver qué pasa. Nosotros por ahí hablamos mucho de que percibimos una gran crisis de representatividad de nuestra dirigencia, y segundo, este hartazgo social o desilusión social en torno a la política y a la forma de hacer política. ¿Esto en Brasil también se ve, se percibe, o ya fueron pasando por esos estadios? No, también se percibe, ¿viste? Se percibe continuamente, porque no hay una renovación, no hay un crecimiento. La juventud parece que no se interesa en la participación. Han creado algunos partidos nuevos, pero es muy poco tiempo, no tienen una definición, una definición de línea de doctrina, ¿no? Y medio que acaban, en la hora de unirse a lo grande, acaban mezclándose con lo que ya existe. Entonces no tiene una validad, ¿no? Y Edgar, digo, esta situación puntual entre la Argentina y Brasil, ¿a quién perjudica más?
Yo te diría que a los dos. Los dos son considerados los dos países líderes te diría que de Latinoamérica. Sí. Son los dos más fuertes, son los que se compran y se venden prácticamente muchos productos e insumos. Entonces esto es terrible. Brasil precisa mucho de Argentina y Argentina también, porque tiene el volumen de compra que tiene Brasil, es algo impresionante. Y son recursos genuinos. Exactamente pasa como el turismo argentino, que escuché que Milei acaba de decir que no habrá Ministerio de Turismo y Cultura. Fíjate vos que Argentina es el cuarto país más visitado de América Latina. Inclusive por la cuestión cambial, Sí, obvio. claramente. Pero a pesar de la riqueza que tenemos como argentino y como país fantástico en sus diferentes opciones, es algo ridículo y absurdo decir que no habrá un ministerio que se preocupa con la divulgación, con el marketing para el exterior de mostrar el país. Esos son recursos genuinos que entran dólares al país, ¿no? Claramente. Aparte, bueno, se habla sobre todo después de lo que significó la pandemia, como el turismo como esa gran herramienta, ¿no?, para seguir impulsando las economías, sobre todo las regionales. Pero, ¿cómo ven, Edgar, a la Argentina en Brasil? Digo a la Argentina en general, no ya en este caso ni a Javier Milei ni a la dirigencia, sino a la Argentina toda, o por lo menos lo que se percibe de la Argentina. Mira, Brasil tiene mucho respeto, tanto a nivel político como histórico, cultural, no solo por la proximidad, y sino un poco por la cuestión también que tiene que ver con nuestra historia de ambos. Siempre en el decorrer de toda la historia de ambos países, uno se ayuda con el otro. Entonces, el gobierno en este momento, el gobierno de turno, que sería del presidente Lula, Sí. Tiene una preocupación muy grande porque hay muchos proyectos que estaban encaminando con el gobierno de Alberto Fernández, que tienen una importancia muy grande. Estamos hablando de energía, estamos hablando de petróleo, estamos hablando de varios sectores que tiene que ver con el desenvolvimiento económico de Argentina. Entonces, se le da mucha importancia, te diría que se le da una bola terrible a esta relación que parece que está media deteriorada, a menos que ese Milei que conocimos en la campaña mude completamente y nos sorprenda. Claramente. Edgar, te corro un poquito por ahí de lo político. Ayer se llevó adelante este encuentro por eliminatorias entre la Argentina y Brasil. Nuevamente, por lo menos para los argentinos, terminó siendo una noche bastante complicada. Digo, vos estando ahí, conociendo un poco, ¿cómo ves este tipo de situaciones, pensando que incluso por ahí tenemos nosotros la imagen de que no es puntualmente contra los argentinos, sino que es prácticamente un accionar ya de la policía brasileña cada vez que un visitante va a jugar justamente en Brasil? ¿Cómo viste todo esto y cómo ven ellos esta situación? Mirá, fue bastante terrible. Yo justamente acabé de llegar de Río, Ajá. por eso me atrasé un poquito. Fue muy, muy triste, lamentable, la falta de organización. La propia CBF, que es del fútbol, bueno, todo el mundo sabe, brasilero, reconoció que fue un error gravísimo de organización vos colocar una torcida, como le dicen acá, la hinchada, al lado de otra hinchada, y nada menos que un clásico internacional como Brasil y Argentina, que siempre hay un grupo de delirantes, porque no se lo puede llamar de otra manera, que incitan a la violencia. De cualquier manera, esta vez el error ya fue asumido públicamente por la organización del Maracaná en la prefectura, o sea, el municipio, el gobierno municipal de Río de Janeiro, la policía que no dimensionó el tamaño
de lo que era la seguridad que precisaría en esos momentos el estadio, y por otro lado la lentitud que tuvieron en tomar una acción. Claro. Y cuando llega la policía, entra con palos directamente al sector donde estaban los argentinos. Pareciera ser como la primera opción, ¿no? Exactamente, esto lo veíamos desesperados desde el búnker de la prensa, con preocupación y medio que llamando un poco por teléfono a todos para que tomen una actitud. Tanto es así que vos, todo el público vio que el propio equipo de Argentina fue directamente, fue un poco a pedido de la prensa, que surgió esa idea de ejercer, digamos, ese desvío de alguna manera, de sacarlos de esa cuestión de violencia y enfocar específicamente que estaba yendo el equipo argentino a pedir por favor a cada uno, a su hinchada, para que paren, cosa que Brasil no hizo. El equipo brasilero se mantuvo en el campo y no fue. Eso fue muy claro, ¿no? Edgar, eso la prensa brasilera lo reconoció y cayó muy bien. Te escucho, Mariana. Sí, más allá de la situación puntual de ayer, también sucedió lo mismo en Libertadores, no solamente con Boca en las últimas contra Fluminense, también Olimpia, Independiente en su momento. ¿Hay un análisis de parte de la prensa sobre esta actitud particular en contra de otros, no solamente argentinos, otros equipos que van a jugar? ¿Hay algún análisis de por qué esos niveles de violencia? Bueno, casualmente hoy a la mañana estaba ese debate. Hay un programa crítico de fútbol que es muy importante, tiene una credibilidad grandísima, y estaban tratando ese asunto, llegando a la conclusión de que el problema no son los equipos que vienen. Es decir, el equipo que viene convidado a una semifinal, a una eliminatoria, a un amistoso, se supone que debe ser completamente bien recibido, con la seguridad que merecen, y es lo que no viene pasando en Brasil. Entonces ha habido un llamado de atención importante. Hoy en este programa estaba gente de la Policía Federal, gente porque tiene que ver con extranjeros que vienen. Entonces es responsabilidad de la Policía Federal, de la Policía Local, provincial, en este caso Carioca de Río de Janeiro, y también todos los directivos de las agremiaciones de fútbol, fútbol brasilero en particular, la CBF, y justamente la cuestión de gobierno, tanto de la Secretaría de Deportes del Estado, y bueno, y en la gran mayoría de los depoimientos que vos veías, era justamente la falta de preparo, organización y planeamiento de lo que es la seguridad de este tipo de situaciones, ¿no? Y Edgar, finalmente te consulto y lo vinculo con lo que puede llegar a pasar el verano, teniendo en cuenta la adhesión de muchos argentinos por ir a Brasil. ¿Crees que esto pueda llegar a tener una connotación negativa, digo, estos episodios que se repiten, o son eventos que se los circunscribe directamente al deporte y no a la vida social de Brasil? Bueno, yo te cuento que hay una preocupación grande también, porque el mayor visitante a Brasil en temporada de verano es Argentina. Un poco mezclado con uruguayos y paraguayos, pero son el número uno de visitantes. El problema se radica básicamente en Río. Río, yo te diría, esto es una visión personal. Para mí Río está fuera de control. No existe cómo controlar el tema de la violencia en la playa. Cuando bajan de los morros, esta gente violenta que se mezcla con los visitantes, con los turistas, y hacen los llamados estos arrastrones, donde pasa y, bueno, y aparte son muy violentos.
Entonces hay que tomar extremadamente cuidado, principalmente las playas más conocidas como Ipanema, Copacabana, Leblon, son las más preocupantes. El interior de Brasil, te diría, yo por ejemplo estoy en Santos frente a Guarujá, que es el litoral paulista, donde hay playas lindísimas que tal vez no se divulgan mucho en Argentina, pero son mucho más tranquilas. También hay una infraestructura muy grande porque son ciudades importantes con playa, que te permite varias opciones de veraneo. Y no hay esa preocupación tan grande como en Río, por ejemplo, en Bahía, que son lugares típicos marcados por violencia. Bahía, Río, Minas Gerais, son lugares muy, muy complicados, y a veces el turista llega desinformado, hablando con el teléfono en plena calle, llevando las mujeres con bolsas, con carteras. Todo eso es muy preocupante, y aparte, como vos decías, que esa era tu pregunta, respondiendo un poco a eso, hay sí esa rivalidad que la propia prensa crea continuamente, en la cual hay ese revanchismo entre Brasil y Argentina, cuando se ven grupos con camisetas de fútbol, y ahí, bueno, se provocan, comienzan los cantos, y bueno, eso fue lo que pasó en el último partido en Río, que vimos esa desgracia, ¿no? De alguna manera. Edgar, no sé si respondí la pregunta. Sí, claramente. Por ahí entonces, como la conclusión sería más Río Grande do Sul, sería la parte que está como un poco menos violenta, como para elección de turismo. Buena opción. Es una buena opción, Mariana. Ahora, también, esto hablamos de grandes ciudades. Florianópolis también pasa un proceso complicado también, porque tiene mucha ascendencia de turistas argentinos. La mayoría son turistas argentinos, entonces la delincuencia se instala a través de las organizaciones criminosas, como le llamamos acá, de tráfico, y aprovechan ese tipo de temporada para actuar, ¿no? Edgar, así que todo cuidado es poco. Sí, claramente. Encima Floripa es hermosa. Sí. Bueno, iremos a vacacionar a algún pueblito si seguimos vivos para diciembre, enero. Con todo gusto, los esperamos. Edgar, muchísimas gracias, ha sido muy amable por tu tiempo, y es gracias un placer charlar ustedes. con vos. Obviamente, imagino que no será la última vez, así que seguiremos en contacto. Con todo gusto, estoy a disposición para mucho humo. Gracias, un abrazo, Edgar, muy amable, gracias. un abrazo grande. Chao, hasta luego. Hasta luego.